Determine f' de x y f' de pi dividido por 3, dado que f de x es igual a seno a la quinta x. Así que lo primero que debemos hacer para que esto sea más fácil de diferenciar es reescribir seno en la quinta x como la quinta potencia del seno x. En esta forma, podemos ver mucho más fácilmente que la función interna es seno x, a la que a menudo nos referimos como u. Y la otra función es la función de potencia. Entonces, si dejamos que u sea igual a seno x, al aplicar la regla de la cadena, necesitaremos determinar u' du barra de x, que es igual a la derivada del seno x con respecto a x, que es el coseno x. Así que podemos pensar en f de x como la función en u al quinto, aplicar la regla de potencia de diferenciación con la regla de la cadena. Mirando nuestras notas de la derecha, la derivada de u a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces u a la potencia de n menos una vez u', que indica que f' de x es igual a 5 u a la cuarta vez en primer lugar. Pero, por supuesto, queremos que derivada en términos de x, lo que nos da 5 veces la cuarta potencia del seno x veces coseno x. Sigamos adelante y reescribamos esto como f' de x es igual a 5 coseno x veces seno hasta la cuarta x. times sine to the fourth x. Esta es nuestra función derivada. Y ahora tenemos que determinar f' de pi dividida por 3 o f' de 1 3 pi radianes. F' de pi dividido por 3 es igual a 5 veces coseno de pi dividido por 3. Veces desde el seno hasta el cuarto de pi dividido por 3. Y pi dividido por 3 debería recordarnos un triángulo de referencia 30 60 90. Donde podemos etiquetar el corto. La pata 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pata más larga de 3. Pi dividido por 3 es este ángulo de aquí. Coseno pi dividido por 3 es igual a la relación del lado adyacente a hipotenusa, que es 1 2. Lo que nos da 5 veces 1 2. Veces, y ahora necesitamos para encontrar el seno de pi dividido por 3, pero es igual a relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Pero porque tenemos un seno para el cuarto pi dividido por 3, tenemos el cuarto poder de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Simplificando aquí, tenemos 5 veces 1 2. Multiplicado por la cuarta potencia de la raíz cuadrada de 3 es igual a 9. Y el cuarto poder de 2 es igual a 16. Así que la cuarta potencia de la plaza raíz 3 dividida por 2 es igual a 9/16. Multiplicando, en el numerador, tenemos 5 por 1 por 9, lo que es 45. En el denominador, tenemos 2 veces 16, que son 32. F' de pi dividido por 3 es igual a 45/32. Espero que te haya resultado útil.